Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Digo buenas noches, bueno, en general es de noche, por lo menos en esta parte de América, en Europa mucho más, por ahí en el norte de América es un poquito más temprano, pero bienvenidos sean a la hora que estén viendo esto, porque también puede estar viendo grabaciones. Para nosotros es el jueves, como siempre estamos en vivo, como casi siempre, y muy contentos de encontrarnos. Como siempre digo, cada encuentro nos enorgullece de los visitantes, de los conferenciantes que tenemos, y hoy es una más de estas que va a ser inolvidable. Te saludo primero, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto y un placer que vengan a ver nuestras propuestas cada semana. Y como decía Marcelo, cada semana estamos más orgullosos de lo que presentamos y entendemos que esto tiene bastante repercusión dentro de nuestra audiencia. Así que, como siempre, les damos nuestro más caluroso saludo de bienvenida. Y les vamos a contar entonces lo que va a venir primero. Lo que va a venir, primero como siempre, no podemos dejar de hacerlo y agradecer a todos ellos que colaboran, no solo aportando su dinero, ya sea en los distintos medios que tenemos internacionales o de acá en Argentina, los que quieran hacer en pesos, sino también cuando hacen un like, cuando hacen un me gusta, cuando comparten un video, nos están ayudando un montón. O inclusive cuando ponen un comentario. Con todos esos nos están ayudando y la verdad es que con la presencia sola ya nos están ayudando porque nos pone muy contentos porque esto es para eso, para difundir, para que poder unir a quienes tienen el conocimiento y quienes estamos tan ávidos de escucharlos. Así que a todos muchísimas gracias y aprovechemos para agradecer también a los conferenciantes, a los que voluntariamente aportan su conocimiento para darlo a conocer y la verdad es que este ha sido un año, bueno, el año pasado también, todos los años estamos teniendo gente muy valiosa. Así que a todos, muchísimas gracias. Pero, como siempre, le contamos las actividades de los próximos 7 días. Sí, este próximo día de Al-Had, el domingo, como decimos en ladino, vamos a tener un nuevo encuentro de Al-Had. Esta vez la presentación será por parte de Ladino Comunidad con su creadora como Balabaya, como anfitriona, la señora Rachel Amado Bornik, y su invitada, su musafira, será la doctora Paloma Díaz Más, que nos va a contar sobre mi vida con el ladino. Esto será imperdible. La doctora Paloma Díaz Más es una de las investigadoras más importantes que tenemos dentro de la cultura sefaradí. Así que sumamente recomendable. Les recordamos que esta actividad es en ladino y que se entiende perfectamente para los hablantes de castellano. Así que los esperamos aquí. Sí, a no perderse a Paloma, es de las que más sabe del tema, no solo desde el punto de vista académico, que es de donde proviene ella, sino con una mente abierta que desde hace muchos años trabaja el tema de la lengua y más allá de la lengua también. Y para la semana que viene, ¿qué Y la tenemos? próxima semana tenemos un tema también muy apasionante, España del siglo de oro, los judíos y judeoconversos, con el escritor Miguel Zorita Bayón, en vivo desde España. Él nos va a contar sobre este tema y también sobre sus libros y publicaciones. Sí, es muy importante esto porque a veces parecieran temas repetidos, pero bueno, más allá que el tema de los judeoconversos y el siglo de oro es un tema que hemos abordado más de una vez, Miguel es una persona que viene del lado del arte, de la pintura, es ilustrador, es también escritor y ha escrito muchísimo, así que vamos a tener nuevas ópticas sobre esta historia que siempre es muy interesante. Y quiero también, ya que estamos en tren de agradecimiento, contarles, estamos así de orgullosos, que la semana pasada cumplimos 175.000 vistas de los videos del canal de YouTube, así que y seguimos agregando, así que estamos chochos, orgullosos, agrandadísimos de lo que logramos en esto de poner la temática sefaradí
en todo el mundo, en todas partes alrededor del planeta. Y esto es una vez más, no puede ser otra cosa que el gracias a todos los que participan. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Hoy vamos a presentar el libro Triángulo Judeo-Español y vamos a tener un diálogo con su autora, Eleonora Nogalberti, una persona que queremos muchísimo, una gran amiga de hace muchos años y una persona muy importante para nuestra cultura sefaradí, sobre todo para la cultura musical. Antes de darle la bienvenida, les voy a contar un poquito quién es nuestra invitada de hoy. Ella es doctora en música, es musicóloga, cantante lírica y docente argentina, docente en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, tutora y evaluadora en el proyecto Revista Musicológica de la Orquesta Sinfónica del Congreso en Asunción, Paraguay, de destacada carrera internacional como cantante solista en el ámbito de la canción de cámara. Es creadora y responsable del ciclo Atardeceres con la Lírica en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, seminarios y cursos de su especialidad y tiene numerosos escritos y ponencias publicadas. Su fondo documental sobre la tradición oral sefaradí en el extremo sur de América es de relevante importancia. Recibió el Premio Raíces Nacional a la Trayectoria en el año 2014 en virtud de sus investigaciones sobre el cancionero tradicional judeo-español. En el año 2000, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España le otorgó la beca para hispanistas. Tiene editados 13 discos y CDs entre 1979 y 2007. La doctora Eleonora Nogalberti es autora de varios trabajos sobre la música tradicional sefaradí y también ha publicado libros, entre los que se encuentran Judeo-Español, Lenguaje y Canto, unas biografías y documentos sefardíes del año 2011, que incluye un CD con ejemplos documentales. Esto es una cosa breve para presentar a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Eleonora. Qué placer que te tenemos aquí. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Marcelo. Para mí es un gran gusto estar esta tarde con ustedes y, bueno, poder conversar un poquito sobre lo que es el nacimiento de un niño nuevo, un libro. Sí, seguro. Bueno, felicitaciones ante todo Gracias, por esta muchas gracias. nueva producción. Verdaderamente, durante la pandemia salió esto, así que es parte de las cosas que vamos ahora a hablar contigo. Pero antes de hablar del libro, me gustaría que nos contaras a todos un poquito, si se puede brevemente, cómo y cuándo comenzaste a trabajar con el judeo español, con la música judeo española, para tener una idea de cuántos años hace que trabajas con estos temas. Qué pregunta. Yo bastante más que la mitad de mi vida. Hace exactamente, y lo voy a decir, 54 años, casi. Wow. No, bebé. Bebé. Sí, empecé de bebé. Empecé mientras estaba en la universidad y de una manera un poco casual, porque, bueno, no podía, en una cátedra teníamos que hacer lo que se llama recopilación de campo, es decir, buscar los documentos en la boca de las personas que los cantan, es decir, en este caso cantan porque era música, o tocan, ¿no es cierto?, si es instrumental. Y entonces allí yo no podía hacer un viaje porque en ese momento estaba embarazada de mi hijo, por eso es muy fácil la cuenta. Claro. Y entonces el profesor de cátedra dijo, no, hay que pensar en otra cosa. Y entre las distintas posibilidades, visto que yo ya cantaba y había cantado en un romance sefardí en una conferencia, yo estaba en un conjunto de música antigua, entonces el profesor me dijo, bueno, vamos a ver si hace algo sobre el romancero español. Y después de intentar varias cosas, yo me acordé de aquel romance
y le propuse a ver qué le parecía si hacía algo sobre los sefardíes. No tenía la menor idea de nada, no tenía la menor idea de nada, salvo que había leído que cantaban algunos romances. Y justamente el profesor de la cátedra me dijo, es un tema fantástico. Entonces dije, bueno, si es un tema fantástico, vamos a empezar a ver cómo empiezo esto, ¿no? Obviamente ya teníamos, porque eso era el 4º año de la carrera, es decir, yo ya tenía los conocimientos de cuáles eran las técnicas y las maneras de recuperar, pero al no tener idea de siquiera si había sefardíes en Buenos Aires, es decir, yo no sabía para nada cómo hacerlo, y bueno, empecé a buscar. Y hay algo que a mí siempre me divierte contarlo, lo digo también en el libro, todo esto lo digo en el libro. Como entonces no había internet ni nada por el estilo, había que encontrar la manera. Yo no sabía buscar, si buscaba por club, por institución, por asociación, por sinagoga, por templo, no tenía. Entonces un día estaba en casa y tomé la guía telefónica. Dije, ¿quién me puede dar algún dato? Es la guía telefónica. En ese momento no había las guías de ahora que ya no tienen muchísimos datos porque por protección de identidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tomé la guía y empecé a buscar, a ver, por supuesto no tenía la menor noción de cómo eran los apellidos, no se me ocurría pensar siquiera cómo podían ser los apellidos de los sefardíes, y empecé a llamar por teléfono. Pero empecé a llamar un sábado a la mañana, y un sábado a la mañana. Con lo cual se comprueba mi ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, yo llamaba en algunos lados, no me contestaban, y en otros lados o me atendían y me decían, llame otro día, pero hubo un sitio en el cual me atendió un señor, era el shamash, era el que cuidaba el templo, era un pequeñísimo templo, y me dijo, no, hoy no hay nadie, pero mañana viene la comisión. Si usted llama, entonces va a poder hablar. Dije, bueno, además, es decir, yo hoy muchas veces me lo planteé, no hoy, digo, si alguien, primero ya yo cuando estudiaba musicología, entonces, cada vez que alguien me preguntaba, ¿qué estudias? Yo decía musicología, me miraban así como diciendo, psicología, ¿no? Ellos escuchaban la última parte, ¿no? Entonces yo decía, no, es estudiar la música. ¿Y eso para qué sirve? Me decían. ¿Viste? Había muchas cosas que explicar. Pero cuando yo llamaba a los lugares que llamaba, y que lo que me preguntaba es, si hoy a mí alguien me llama por teléfono y me dice lo que yo le decía a quienes llamaban, ¿no es cierto? Mire, yo estoy estudiando musicología y estoy buscando a personas que allí en la institución canten romances antiguos para poder grabarlos. Dije, a veces, bueno, puede ser que yo le haga caso, pero o me haga otra cosa y diga, una loca que un día se levantó y dijo, a ver qué puedo preguntar por teléfono, ¿entendés? Pero por eso digo, hubo una persona que sí me atendió y que me contestó bien, me dijo muy bien. En realidad nadie me contestó mal, simplemente la desubicada era yo, o la ignorante era yo, ¿no? Y entonces llamé al día siguiente y este señor ya les había informado de mi llamado. Eso más me llamó la atención. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Te acordás qué templo era ese? Y sí, por supuesto, porque además es el templo del cual escribo. El templo es el templo Jerusalén. Todavía existe, está, ahí está. El de la derecha es. Sí. El otro, el de la izquierda es el de Asunción del Paraguay. El de Asunción, el de la sí. derecha. Ese es el templo Jerusalén que existe. Y esa foto la saqué yo, creo que el año pasado, en un feriado. La hija de uno de aquellos informantes de entonces, Dora Cabelli, de que es,
me consiguió el dato de cuál era la dirección, porque yo no me acordaba bien cuál era la dirección. Sí, la calle, pero no la dirección exacta. Y ella consiguió la dirección exacta. Entonces, un día que era feriado, yo dije, bueno, al barrio de Once tengo que ir hoy, porque si no, allí siempre hay muchos automóviles, muchos coches, no voy a Claro. poder sacar una foto. Entonces fui y saqué esa foto que está en el libro. La foto del templo en Asunción del Paraguay la saqué en uno de mis viajes últimos, ¿no es cierto? Ajá. Porque antes había puesto una foto que era sacada de un libro. Y lamentablemente también era un día que había poco tránsito, no me acuerdo si era un domingo así, pero había un coche estacionado, así que ese no lo pude sacar y quedó como está. Quedó para Entonces, siempre el coche de un dueño desconocido estampado en el libro. pero como no se ve la patente, no hay riesgo, ¿viste? No hay riesgo. No, Entonces, es muy, así, es muy interesante que los dos son, no son esos templos, sinagogas monumentales, no, no, sino no, que no, son muy no. pequeñas prácticamente, no se notan en el lugar donde están que hay una comunidad, ¿no? Claro, en realidad lo que son es lo que eran muchas veces los templos, Ay, eran casonas. sí, claro, hace muchos Antes, años. eran casonas donde se reunían por lo menos 10 señores para poder hacer el servicio, o más, naturalmente, pero que eran pequeños lugares, no eran las sinagogas que después se hicieron, que fueron parte de la Claro, comunidad de claro. un determinado lugar. Así que allí estos señores enseguida me propusieron ir a ese día mismo, pero yo ese día no podía ir y fui a la semana siguiente. Y Y así ahí empecé empezó a la grabar. aventura. Me fui a la aventura con mi grabadorcito, un cuadernito de apuntes que lo tengo, por supuesto, porque es un Ah, documento, lo tengo, eh, y me fui a ver qué podíamos hacer. Y la verdad que me encontré con un grupo de señores inolvidables. Para qué mí bueno, es el mejor calificativo para hablar de ellos. qué Eran bueno. 5 señores, más el Shamash, que era quien nos traía el café a la turca, y la primera vez que lo probé, y me encantó. Era toda una etapa de primeras veces, de Todo era una acercamiento. etapa, sí, Claro, absolutamente. seguro. Y bueno, y ahí hice mi primerísima grabación, Mm. y con ellos, bueno, uno de los señores que estaba allí, Alberto Abulafia se llamaba, fue el que me dio más datos. Aparte de los otros señores, me empezaron a recomendar a quiénes ver, a quiénes Ah, entrevistar, a quiénes ver. Y así fui haciendo una cadena de personas, ¿no es cierto? Después ya, bueno, eso fue el primer año de la universidad. Yo hice un trabajo, presenté el trabajo a la cátedra, y en el año siguiente, en realidad, eso era para la materia etnomusicología. Al año siguiente, la cátedra era folclore, y folclore en general tenía como principio la cátedra hacer estudios sobre el folclore argentino. claro. Pero tanto la ayudante de cátedra como el profesor, que era el mismo profesor de la carrera de cuarto año, de la cátedra, perdón, de cuarto año, convinieron en que lo que yo estaba haciendo era muy original y muy interesante, y que entonces ellos proponían que yo continuase con el mismo tema. Entonces allí ya entrevisté a muchísimas otras personas, a muchas otras personas, a Mary Chicurel de Algás, a una cantidad de gente, y, y allí también empecé a hacer algunas conferencias, porque en la Universidad Católica había un centro de egresados o de estudiantes, y me pidieron hacer una conferencia sobre el tema que yo había estudiado. Ajá, aquí me traen a mi querida familia Cuenca, a la bisabuela, la abuela, las dos bisnietas, el hijo, el papá, oh, qué lindo, los hermanos Cabelli, aquí a la derecha abajo, Ángel Llorente y yo también, que fue una de las personas
que me puso en contacto, pero eso en Paraguay, ayudándome a conseguir los datos, y además me puso en contacto diría que con los más importantes intelectuales de Asunción del Paraguay: Olga Blinder, Miguel Chasesardi, Augusto Roa Bastos, el escritor. Mira, sí. aquí está Miguel Chasesardi a la izquierda, un gran antropólogo y alguien con quien yo conversé muchísimo. A la derecha está Ángel Llorente en su cátedra de la Universidad Católica. Ese es Augusto Ruabasto. Y la tarjeta que me mandó desde Mallorca, porque bueno, en el libro está y se puede leer, ¿no es cierto? Pero me la mandó especialmente porque él sabía que mi bisabuelo venía de Mallorca, mi bisabuelo paterno. Claro. Entonces me mandó la tarjeta, por ahí dice la tierra de mis ancestros, ¿no? Entonces me envió esa postal especialmente él y Amelia. Qué hermoso. Qué hermosos recuerdos. Así que vamos entonces ahora a meternos un poquito en lo que nos trae, que es este nuevo niño que ha venido al mundo, este libro Triángulo Sefaradí, Judeo-Español, perdón. Este libro me intriga, se presentó hace muy poquito en la Feria Internacional del Libro en Asunción. Sí. Y entonces, un poquito contanos, bueno, ¿por qué se presentó por primera vez en Paraguay, considerando que vos vivís en Argentina? Claro, es toda una historia. Como entre esos señores primeros que yo entrevisté en Argentina, la mayor parte vinieron desde Paraguay. Entonces, yo cuando empecé a ir a Paraguay, recordé ese dato y dije, yo tengo que ver si en Paraguay hay comunidad y ver si consigo los datos de enlace de estas personas. Entonces empecé a entrevistar, así fue como entrevisté a la familia Coenca y a las 4 generaciones y otras personas más que los mismos Coenca me conectaron allá. Entonces, cuando ya me puse a escribir el libro, por supuesto hice la conexión, hice un montón de cosas. Cuando me puse a escribir el libro, dije, bueno, estaba ya terminándolo y yo sentía que la conexión tenía que ser Paraguay, porque además hay que decir que el libro es también de alguna manera biográfico, es decir, hay una parte autobiográfica en el libro. Y entonces esa parte tiene mucho que ver con Asunción del Paraguay, con mis amigos entonces, que son los que nombré antes y demás. Entonces, yo sentía eso, y además el nexo para retomar contactos en un determinado momento con Paraguay fue el hijo de Miguel Chase Sardi, Nicolás Chase Rodríguez. Yo estaba terminando y además me reencontré con otros amigos, uno de los cuales vive en Salamanca, Jesús Ruiz Nestosa, que también es un escritor, el que me regala la contratapa del libro, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un regalo esa contratapa. Y entonces yo dije, yo sentía, no se ve, a veces uno no sabe intelectualmente por qué, pero a mí me pasa muchas veces que siento algo y lo siento de esa manera. Y lo empiezo a ver cómo. Y entonces, cuando ya faltaban solo 3 días para vencer el presentar proyectos al FONDEC de Asunción del Paraguay, que es el Fondo Nacional de Arte y Cultura en Paraguay, Nicolás me dice, Leonora, tenemos que presentarlo, esto lo tenés que editar acá. Dije, ¿vos también sentís eso? Sí, me dice, vos tenés que editarlo acá. Entonces, digo, ¿y cómo hago? Dice, faltan 3 días y era 3 días, en pandemia, fin de semana, y teníamos que pedir algunos presupuestos. Creo que enviamos todo al FONDEC media hora antes de que cierre la convocatoria. Que cierre todo. Fue una carrera impresionante. Estas cosas que uno dice, lo que tiene que suceder va a pasar si las estrellas se conjugan en el momento justo, ¿no? Lo terminamos,
creo que media hora antes entregamos todo y bueno, y después hubo que esperar. Claro. Y en la primera resolución del FONDEC, el libro no salió. Yo Ah, ya estaba en casa, es decir, porque claro, hay un presupuesto y hay una elección de temas. claro. En la primera no salió. Yo ya estaba en casa buscando un día, y esto es textual y real, el que pudiese diagramar el libro y ya había hablado con una editorial para hacer la edición aquí, visto que allá no había salido. Y en ese mismo momento que yo estaba buscando, me llega un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp de Nicolás Chase Rodríguez, que me dice, Leonora, hubo una segunda partida del FONDEC y tu libro fue aceptado. Wow, Yo no lo qué podía creer. Digo, no puede ser que hoy, este mismo día, esto salga así. Y así fue como lo seleccionaron. Realmente el apoyo fue importantísimo. Hicieron una edición de 500 ejemplares. Yo no podía creerlo, no podía creerlo. Después vino la parte editorial y para la parte, es decir, diagramar y demás, que por sí, supuesto yo estaba en Buenos Aires y quien diagramaba estaba en Asunción del en Paraguay. Asunción, claro. Y fue nada menos que la hija de Augusto Roa Bastos, Mirta Wow, Roa. qué, Así que trabajábamos, la verdad que Mirta ha hecho un trabajo fabuloso, porque no era, no, ustedes lo vieron el libro y no era un libro fácil de editar. Tiene muchas partes, tiene partes complejas, tiene un texto que es el judeo español, que había que respetarlo y yo lo mandé muy cuidadito, pero había que elegir además, se llama triángulo judeo español porque de alguna manera hay como una triangulación de cosas. Por el lado, justamente esto te iba a decir. En el libro hay muchas cosas que vienen de a tres. Sí, claro, y verdaderamente cuando uno lo empieza a leer y a disfrutar, el libro tiene muchas cosas que vienen de a tríos. En ya tres. especial, bueno, como se llama Triángulo Judeo-Español y tiene como una bajada que dice canciones sefaradíes de Jerusalén, de Asunción y de Buenos Aires. Ahí tenemos el triángulo que el título ya nos sugiere. Pero adentro del libro tenemos muchas otras cosas que vienen de a tres. Y Sí, esto vamos a ir contando un poco a la gente de estas claro. este, Entonces, por un cosas. lado está una historia que es absolutamente biográfica, ¿no es cierto?, que está entre corchetes. Por el otro lado están los ejemplos documentales, es decir, el texto que se va engranando. Lo que pasa es que todo está en sucesión, ¿no es cierto? Nada Sí, está, todo, es decir, lo bueno es leerlo como viene, porque tiene, yo a veces lo vuelvo a leer algunas partes, no, por supuesto ya no puedo corregir nada, tengo que, porque antes cada vez que lo agarraba corregía, pero ahora ya no. Y entonces vuelvo a leer y digo, wow, esta me salió bien, esta, porque la sucesión no es casual, la claro, sucesión fue cuidada, fue puesto cada ejemplo donde yo sentía que venía con el texto. Hay una parte que es biográfica en el sentido de mi actividad como cantante y como profesional, hay una parte que es personal, hay una parte que engarza con la cultura de Buenos Aires también, porque hay muchas claro, cosas que tienen que ver con la actividad musical en Buenos Aires. Y por supuesto, sí, el tema central es el repertorio, las canciones tradicionales sefardíes. También está la música, es decir, que están las partituras, las transcripciones de los cantos, por lo menos de la primera estrofa de cada canción. Y después, una cosa que a mí me interesó muchísimo, y por eso lo hice aparte, fue el glosario, claro, porque el glosario remite a las palabras, pero también hay muchos elementos, digamos, de aprendizaje, mucho que tiene que ver con algunas festividades judías que muchas personas pueden no conocer. Y si hay algo de lo cual a mí siempre me interesó, fue que pudiese entrar en este tema, pudiesen entrar en este tema
aquellas personas, no solamente los sefardíes o los judíos que se interesasen en el asunto, sino que sirviese para el conocimiento de ciertos temas pertenecientes al judaísmo que son interesantes para todos. Después de todo, como digo yo empecé siendo una ignorante y acabé siendo más o menos que sé algo. Una ¿No es señora cierto? doctora. Sí, que sea algo, digamos que siempre hay mucho más por conocer y hay muchos temas de los cuales yo soy absolutamente ignorante y si me preguntan voy a intentar averiguar para contestar. Claro, Pero porque muchas de las cosas y de las festividades también tuviste que preguntar, porque vos no sos parte de la comunidad judía. claro, Entonces, también te encontrabas con esta barrera. ¿Qué querrá decir esta canción? ¿Por qué dicen que la cantan para esta fiesta? claro, Eh, entonces, también no solo exactamente. era analizar la parte musical, sino que era todo un contexto entre religioso, histórico y tradicional. Bueno, para eso, y por eso también lo digo en el libro, fue muy interesante todo mi contacto con dos personas en Asunción del Paraguay, que no trabajaban sobre lo judío, pero sí trabajaban sobre lo antropológico y sobre lo étnico, que fueron Miguel Yacesardi y el padre Bartomeu Meliá. Miguel Yacesardi trabajaba con los grupos originarios, con un grupo especialmente de los grupos originarios de Paraguay, y el padre Meliá también. El padre Meliá trabajaba con las etnias que están alrededor de Posadas, una parte Misiones, Brasil, los Mbiá, que son guaraníes, ¿no? También. Claro. Entonces, yo veía lo que ellos hablaban y yo decía, yo tengo que encarar esto desde otro punto de vista. No solamente el musical, las canciones, los romances, sino cómo está esto engarzado en la vida, ¿es cierto? En el transcurso de la vida de los sefardíes. Y allí me puse a investigar un tema del cual todavía no escribí, digo todavía porque la intención es escribir sobre él, y que tiene que ver sobre todo el engarce que tiene lo tradicional judío español con lo sinagogal, con lo litúrgico, ¿no es cierto? Ah, Que es lo claro. más antiguo, que es lo más antiguo dentro de esto, ¿no es cierto? Allí hay Claro, letras así en solitreo, una sí. carta que es de Asunción, esa me la dio Jacobo Cabelli, es esa carta, y Tenemos la que dejé. aclarar para los que no saben que el solitreo es la escritura manuscrita del ladino o judeo-español, como le quieran llamar, y que está basado en caracteres hebreos antiguos. Pero lo que Entonces, se lee es lo el que se judeo lee español, es es el decir, judeo-español. y uno Se aprende, escribe igual de derecha a izquierda, como si fuera hebreo, pero cuando uno lo está leyendo, las palabras que quedan están muy cercanas al castellano, o claro, mejor dicho, porque son claro, judeo-españoles, claro. ¿no? Entonces, En es cambio, una... el de la izquierda ya es una transcripción hecha por el padre Jacobo Cuenca de un canto que se canta en ladino y que me facilitó él el texto, ¿no es cierto? Que es un canto ya señor del mundo, ¿no? Sí, Entonces, muy... empecé ese trabajo y bueno, y así fue como fui llevando adelante esta investigación de manera muy solitaria, porque el asunto aquí en Argentina, si me ayudaron a veces desde un punto de vista del conocimiento, la mayor parte de las veces fueron a veces los mismos informantes y otras veces hubo dos rabinos con los cuales entablé una relación muy, muy, muy cordial y muy directa, sin ningún tipo de prejuicios, porque es muy difícil, además, siendo mujer, meterse en el ambiente religioso. Claro. Estamos Eh, hablando de los años 70, ¿no? De los los años... años 70, si estamos claro, hablando del 60 y algo al 70 y algo, claro. después seguí en más, pero haciendo otras cosas. Entonces, bueno, pero esos dos rabinos siempre fueron muy bien. El rabino Benzaquén, Saadia Benzaquén, de la comunidad de Marruecos, y el otro fue Aaron Ángel,
con quien siempre nos divertíamos, con los dos. Yo me acuerdo muchísimas veces estar sentado uno al lado del otro en la sinagoga de la calle Piedras con el rabino Ben Saquén, que además fue muy amigo de mi esposo, de Juan, lo quería muchísimo, igual que yo. Y con el rabino Ángel también nos encontrábamos en la puerta del templo y realmente hoy eso sería muy extraño, pero nos Sí, dábamos un beso, era normal, ¿viste? Ahora está claro, todo mucho más, más sí, difícil. es Ah, verdad, ahí es está. verdad. Es verdad. Ben Saquén. Volviendo, vamos a seguir con lo que tiene el libro. Quiero decir que a mí me gustó muchísimo esta combinación que hay en el libro sobre lo que vos vas relatando como en el momento en que estás documentando las canciones, los informantes, pero en el medio, entre la letra de una canción o un pedacito de letra y su contexto en el cual lo recogiste y qué es lo que averiguaste, hay cosas que son que parece como si uno estuviera en el momento en que lo estás escribiendo, que recibiste una llamada telefónica, y uno siente como que te está acompañando. Y esto está muy, muy bien diagramado, como decíamos un poco antes, y está destacado, aquí viene otra trilogía. ¿No? Sí, Entonces tenemos una tipografía para lo que es el texto, para documentar las canciones que vas desgranando en el libro. Otra tipografía diferente para como si escucháramos tus pensamientos en esos momentos. Y otra tipografía diferente para las letras de las canciones que las fuiste canciones. recopilando. Me Exactamente, pareció eso fue, precioso. Nunca había visto una cosa así, por lo menos yo, y me pareció muy ameno porque uno se va metiendo de a poquito y como viviendo con vos claro, la eso, bueno, investigación. eso me alegra porque esa fue un poco la intención, ¿no? Primero porque siempre que yo escribo en judeo español, es decir, que publico los textos, al ser el judeo español una lengua que se escribe diferente siempre la pongo en cursiva para Sí, en que, itálica, en cursiva, sí, sí. para que se distinga del texto general o de los textos. Y, y eso que vos decís que es como que uno va siguiendo, ¿no es cierto? Yo pensé, pero Mirta encontró perfectamente la La tipografía que hacía tipografía. falta para que tenga armonía el libro. Además, ella fue la que ubicó las fotografías y demás para que pudieran estar y lucieran mejor. Fue difícil encontrar la tipografía para el glosario, también ella encontró, viste que tiene las letritas que Sí, están, muy, no, muy, fue se muy nota una cuidado. dedicación y un cuidado y una Sí, conciencia y un entendimiento entre ustedes dos, ¿no? sí, También. sí, 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 sí. Y te Eso se digo, nota en el y además la Vidalia Sánchez, que es la que dirige, la directora de la editorial, realmente fue todo fue muy armonioso el trabajo, muy, muy armonioso. Me encanta el papel que encontraron. En fin, de alguna manera también yo sentí que todas las personas que habían cantado están allí. Yo siempre digo, el trabajo mío es un trabajo que siguió adelante fundamentalmente por la relación interpersonal que hubo con las personas que cantaban. Yo, es decir, con Jacobo Cabelli, con ellos, con Salomón Bajar, fíjate que yo quedé amiga de los hijos. Claro. Eh, eh, Dora siempre dice que somos hermanas. Sí, es muy Mimi, interesante eso, porque verdaderamente quedan plasmados ahí. claro, eh, Queda su Mimi, espíritu dentro del libro con todo lo que ellos fueron exactamente, desgranando. ¿viste? Mimi Sí, también dice, ay, y, ¿viste? Y otra cosa más, cuando estaba ya terminando el libro, me faltaban algunos documentos, algunas fotos yo no saqué fotos mucho, en esa época no era tan fácil sacar fotos como claro. hoy, que uno va con el celular y saca, entonces no iba con una máquina fotográfica, lo principal era el documento sonoro.
Entonces no había fotos. Entonces Dora fue la que me consiguió algunas fotografías que a mí me faltaban, Noemí Cabelli lo mismo. En el caso de los Cuencas, sí, porque yo le había pedido a Jacobo, cuando todavía vivía, lamentablemente ya está falleció hace tiempo, toda la familia Cuenca se fue a Israel, de modo tal que yo no tenía manera de recopilar nada. Y Claro. volver a tomar contacto con los descendientes de Recanate, por ejemplo, que en ese momento era el presidente de la comunidad sefaradí. O de Isaac Barzán, que entonces era un muchacho y ahora es un hombre, ¿viste? ¿Cómo lo encuentro? Entonces, era una búsqueda porque además también me gustaba que ellos tuvieran el libro después. Bueno, los Claro. encontré a todos. Y entonces hay documentos que aparecen en el libro que también me parece que, yo digo siempre, un libro es una fuente de información, ¿no es cierto? Cada uno va a encontrar lo que le resulte útil, lo que le despierte alguna inquietud. Cuando lo presenté en Asunción, por ejemplo, fui a una escuela donde hablé para chicos que estaban terminando en los primeros años del secundario, o primer año. Y de pronto se acercó al final un crío que me dice, yo soy Cuenca. Dice, mi papá Ah, era un sobrino de Jacobo, ¿no es cierto? claro, Era chiquito, o un sobrino nieto quizá, ¿no es cierto? Me claro. dio una alegría, me dio una alegría. Le dije, qué Mm, bueno, digo, bueno, te aviso que el libro queda en la escuela para que si te interesa lo vayas y lo leas, ¿no es cierto? qué Bueno, maravilloso. a las hijas de Cuenca, las ubiqué en Israel, pude hablar con ellas gracias a estos medios que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? La encontré por Facebook. Bueno, después de todo, la hermana de Llorente me encontró a mí, porque ese fue también un punto de comienzo de este libro. La hermana de Llorente me encontró a mí a través de una prima de Llorente, a través de Facebook. Esto tengo Ah, que decir. y Y ahí entonces empezó ahí empezó todo, porque todo este libro. y ahí empezó todo el camino de este libro, de buscar esto. Así que, y bueno, obviamente el significado que tuvo el que el Fondec pusiera los fondos fue Seguro, importantísimo, seguro, seguro. Ese fue importantísimo. un motor muy importante para que esto pudiéramos tenerlo hoy en nuestras manos. Exactamente, esto no es muy costoso sacar un libro, es muy Seguro, costoso, seguro, sobre todo de estas características, ¿no es cierto? Pero por seguro. suerte se pudo hacer, así que fue, te digo, y allí mismo en el libro hay algunos documentos que son inéditos, por ejemplo, en ese entonces, cuando estos inmigrantes venían a América, a Sudamérica, había lugares donde todavía no había embajadas ni consulados. Entonces, Dora Cabelli me facilitó un documento de la mamá. La mamá era la hija de Elías Bajar, que en ese momento fue uno de los que compraron la casa donde se estableció la comunidad sefardí en la década del Mm. 20. Y ese documento es un documento que permitía que Elías Bajar con su hija vinieran a Buenos Aires porque la hija se iba a casar con Jacobo Cabelli. Ah, Entonces es un documento donde el Ministerio de Relaciones Exteriores o del Interior, me parece, no me acuerdo ahora, no tengo el libro a mano, firma como autorizando que esas dos personas viven en Paraguay y van a Buenos Aires. Una especie de salvoconducto, ¿no es cierto? Como para claro. permitirles la entrada en lugar de un pasaporte, que en ese momento no existía. Porque además esas familias venían de Jerusalén, entonces, pero tampoco tenían pasaporte. Muchos de ellos habían pasado primero por Uruguay, ¿viste? Y después recién fueron a Paraguay. La Claro, inmigración a comienzos todos los caminos de la de la inmigración, inmigración eran muy difíciles, ¿no es seguro, cierto? era muy difícil. Ahora, justamente que nombramos Jerusalén, porque el libro dice canciones de Jerusalén y en Asunción y en Buenos Aires.
Así que aquí está el triángulo principal, digamos. Claro. Entonces, contame por qué canciones de Jerusalén, por qué, además de Buenos Aires, que es el lugar donde vos vivís, bueno, un poquito ya vimos que estuviste haciendo trabajos y fuiste a Paraguay y se armó todo este triángulo. Ahora empezó, entiendo, empezó en Jerusalén, empezó en Buenos Aires. Empezó en Buenos Aires con la primera sesión de grabación de mi trabajo. Okay. Empezó en Buenos Aires, con los hermanos Cabelli y Salomón Bajar. Uriel, Salomón y Jacobo Cabelli y Salomón Bajar. Y ellos eran inmigrantes de Jerusalén. Venidos de familias de los Balcanes. De los Balcanes. Ah. Pero ellos venían de Jerusalén. Y cuando yo fui a Asunción, busqué las raíces de ellos. Es decir, fui a buscar si había parientes de ellos que estuvieran allá. Parientes de ellos ya no había, pero sí había otras personas que habían sido fundadores de la comunidad sefardí en Paraguay. Cuando yo fui a España, donde, ahí está, ellos, bueno, pero aquí no está Salomón Bajar. Salomón Bajar era hijo. Ellos fueron, también vinieron de Asunción. La carta que antes vimos escrita en Solitreo era la carta del padre de uno de ellos, del padre de Jacobo, que escribía aquí a Buenos Aires, desde Asunción a Buenos Aires. Entonces, allí yo busqué y encontré algunos descendientes de los fundadores de la comunidad. En Europa la gente no entiende. Cuando yo presenté en el 2018 en un congreso en la Universidad de Salamanca, solo los romances, la gente estaba asombradísima. En Paraguay, sefardíes. Claro. No lo podían creer. En Paraguay, sí, les decía yo, sí. Y allí encontré mucho, es decir, que grabé bastante en Paraguay. No es que grabé algo. Si uno mira el libro, se va a dar cuenta que grabé un montón de canciones y de distinto tipo, porque grabé algunas canciones que tenían más texto en hebreo que en judío español, o que mezclaban los dos, cosa que es normal. Entonces, por eso el triángulo, porque todos los que estaban, y a los que yo grabé en Asunción del Paraguay, también habían llegado desde Jerusalén. ¿Y tuviste oportunidad de visitar Jerusalén? Sí, claro. Pero allí fui después. Allí fue recién a fines del 76 y comienzos del 77. Allí fui a Israel, fui recién después. Y cuando fui, digamos que cerré el triángulo, ¿no es cierto? Pero allí no grabé. Yo en realidad, solo grabé canciones sefardíes en Sudamérica. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y dónde grabaste? ¿En Turquía? No, yo solo grabé en Sudamérica. Solo grabé a sefardíes de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, algo de Colombia y nada más. Nada más, no, es un trabajo maravilloso. Pero quiero decir que, sí, claro, fueron unos cuantos, porque en mi tesis doctoral... Entendemos que la diferencia es que los investigadores israelíes o europeos tienen a su disposición aquellos judíos sefardíes que quedaron en las comunidades, entonces graban en diferentes países europeos. Aquí había que rastrearlos. Claro. Había que rastrearlo. Muchas veces, fíjate, cuando yo hice mi primera conferencia, que la hice en la Universidad Católica, en el aula magna de la Universidad Católica, yo siempre digo eso, y yo misma no me lo creo. Mira, en ese momento, en el aula magna de la Universidad Católica, había un Cristo tamaño, no te cuento, un crucifijo con el Cristo atrás mío, y la sala estaba repleta hasta donde vos pienses de sefardíes, y había también no solo sefardíes, sino judíos en general, y también podía haber alumnos y algún... Estudiantes, claro, profesores. Había muchísimos sefardíes, porque yo había hecho algunas otras charlas en la comunidad. Claro, era tan raro lo que yo hacía
que cuando me pescaba, y además me acuerdo que fue el doctor Abulafia, era el que decía, no, usted tiene que dar una conferencia. Todo me llevó al Club Las Heras, me llevó a distintas partes, y así fue como en la universidad, inclusive porque la cátedra dijo, este es un trabajo muy extraño. En ese momento, en realidad, mi trabajo era pionero en Argentina. Casi Justamente no eso te había. iba a decir, en Argentina y casi que en el mundo, porque Sí, recién también en otras partes, en otras universidades y otros profesores sefardíes o no, estaban poniendo apenas el foco exactamente. en esta cultura sefardí que parecía, según los propios protagonistas, que desaparecía en poco tiempo más en esa época. Exactamente. Porque el Entonces, renacer de nuestra cultura es el incipiente renacer a partir de los años 80. Entonces, todos estos exactamente. trabajos que ustedes venían haciendo son antes del principio Claro. todavía. Y sobre inmigrantes había muy poco hecho. Me acuerdo que había una investigadora que trabajaba sobre los cantos de las Islas Canarias y una profesora que hacía algo, pero no era el mismo trabajo, era una cosa diferente, ¿no es cierto? Esa Claro. que trabajaba sobre Canarias, sí, pero después no había casi quienes trabajaran sobre los cantos de los inmigrantes. Entonces, fue un trabajo muy pionero y además con el agregado de que era muy interesante para la Universidad Católica porque tocaba un tema que tenía que ver con otra religión muy cercana, que era el Claro. judaísmo, pero al mismo tiempo muy, muy novedosa. Entonces había una serie de cosas además yo hice una conferencia ilustrada. No, la hice Claro. completa. Entonces yo, en vez de pasar los ejemplos grabados documentales, yo cantaba las canciones así a capela, ¿viste? Entonces, y así fue, bueno, como después ya las canté tanto tiempo, ¿no es cierto? Pero Claro. no tenía ningún acompañamiento, creo que se usaba así algún pandero o pandereta, pero nada más. ¿Puedo hacer Entonces, una pregunta yo? ¿Puedo meterme? ¿Me dejan? claro, 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 sí. tienes todo el Porque permiso. contás que todo el comienzo fue esa primera grabación. Pero ¿cómo se te ocurre sefaradí? Porque no tendrías ni idea de lo que era sefaradí. Podrías haber elegido cualquier inmigrante de los tantos que hay en No, bueno, Argentina. eso dijo al principio, Es que verdad, fue, lo que pasa es que yo había ido a algunas comunidades, Pero ¿por qué fuiste a esas digamos, comunidades? bueno, espera, fui a comunidades españolas porque habíamos hablado del romancero con el titular de cátedra. Pero hay dos cuestiones. Una, aquel romance de Hemsi que yo había cantado, que había sido, era un romance que canté en una conferencia del doctor Cortázar sobre la fiesta de San Juan. claro. Y yo canté el romance del Gallina, nada menos. Bueno, y después de eso, mi papá, que era un hombre muy leído, muy, muy leído, cuando yo canté aquel romance, él me dijo, uy, vos sabés que los sefardíes eran muy importantes en España, dice, y eran judíos que vivían en España. ¿Te imaginas que un adolescente escucha eso y lo deja pasar? Pero cuando yo ya era un poquito más grande y estaba en la universidad, me acordé de aquel romance, me acordé de lo que hablaba mi papá, y entonces fue cuando le pregunté al titular de cátedra, yo esto y esto, ¿usted está de acuerdo? Se le abrieron los ojos así, ¿viste? Me dijo, sí. Ahora sí se explica, ahora sí. ¿Entendés? Es que además es muy difícil cuando uno llega a esos trabajos como profesor, encontrar que los alumnos puedan abordar un tema original y que no sea un trabajo más de los que se vienen haciendo. La mayoría no tiene muchas opciones y toma algunas cosas que proponen los profesores que transitan el camino de lo bastante conocido, tratan de buscarle un enfoque. Pero esto debe haber sido como un Claro. diamante para ese profesor. Entonces, y la cuestión es por qué seguí yo después haciendo eso. Porque podía haber terminado la universidad y punto. Creo que Paraguay también tiene mucho que ver en eso. Es decir, cuando fui a Paraguay y la gente que hablaba, inclusive Chasesardi y Llorente, y ellos me decían, pero eso es un tema muy interesante. Yo tengo en mis cartas a Llorente muchas veces que hablo, inclusive hablo de mi tesis, de un posible tema.
Entonces, viste, fue como que se engarzó con otras cosas y empezó a surgir, como ya yo tenía ya en la comunidad sefardí más o menos me conocían, inclusive, bueno, hay una anécdota que no la cuento en el libro, pero la voy a contar ahora. Una vez que daba una conferencia en la comunidad, el templo, en el Club Las Heras, fui a hacer la charla, me acuerdo el doctor Pesaj hizo la presentación, yo empecé a hacer mi charla, y en la primera fila un señor muy cómodamente sentado así, no se le ocurre nada menos que prender un habano. Entonces yo, ni corta ni perezosa, le dije, señor, por favor, apague su habano porque yo voy a hablar y cantar y el tabaco me hace mucho mal. El señor apagó el habano, no hizo nada, terminó. Yo termino mi conferencia, me paro y el señor del habano me viene a saludar. Y me dice, muy encantado de conocerla, dice, yo soy el agregado cultural de la Embajada de Israel. Yo quería, si me decía para mí, trágame tierra. No, Eleonora, ¿por qué haces estas cosas? Pero ¿qué pasó? Era Ber Zerubabel, que era un fanático de los sefardí. Y entonces él empezó, que no, que sí, que no, que sí, que no, que tenés que conocerte, tienen que conocer los sefardíes, te tienen que conocer tienen que conocer. Y él mismo empezó a hacer reuniones en la embajada. Yo iba, después yo empecé a ir a la casa, me hice amiga de él y de Tamar, que era la esposa, conocí a la gente allá, me hablaron bueno, nos hicimos amigos. Cuando fui en el 76. Entre este tiempo también empezaste con lo que habías recogido, a armar un repertorio muy propio y particular, porque las letras de los cantes eran recogidas por vos misma. Por mí misma. Así que valiosísimo por todas partes, porque recibiste claro. la letra y la melodía de primera mano de un informante. Entonces, eso fue, digamos, un poco lo que se distinguió en mi trabajo, porque ya Dina Roth había cantado otros grupos también, habían venido cantando, pero eso era muy original y además hacía algunos cantos que no se hacían muy. De hecho, siempre, inclusive lo que grabé, no son los cantos más conocidos. Algunos sí, pero otros no, o versiones muy diferentes, pero versiones que a mí me cantaron. Entonces, pero así fue como de pronto se engarzó y fue la época en que se estaba creando o se quería la Federación Sefardí Latinoamericana, estaba haciendo mucho trabajo y se quería crear acá centros de investigación, no solo acá, sino en otros países de Sudamérica. De Sudamérica. Entonces, yo me enganché con todo eso y entonces empecé a grabar a otras cosas y bueno, y así se fue desarrollando y yo sin darme cuenta seguí. Y así como sin darnos cuenta, hace una hora que estamos conversando y ya nos viene el final de nuestro programa de hoy. Tenemos, a ver, Marcelo, tenemos algunas y hay comentarios, uno más lindo que el otro. Así hay dos cosas que me gustaría decir. Sí, claro. Primero, que aquí en Argentina no hay muchos ejemplares, pero sí hay algunos que están en la librería Norte. Bueno, era de las preguntas que estaban haciendo, pero ya tenemos preparado, vamos a responder esto, que lo dejábamos para el final. Los que están en Buenos Aires pueden adquirir ejemplares en la librería Norte, acá en la avenida Las Heras 2225, y los que no estén en Buenos Aires lo pueden comprar por internet en el sitio web de Servilibro. Ahí tienen la dirección, así que ahí pueden adquirir el libro. Es la propia editorial, ¿verdad? Así es la propia editorial, donde después ya ellos le dirán las condiciones y cómo lo envían y demás, ¿no es cierto? Así que vayan preparando la segunda edición, Eleonora, porque ya hay varios que ya ahora vas a ver que dijeron que quieren anotarse para este ejemplar. Bueno, y ahora también están pensando en que probablemente en algún momento yo voy a viajar a España y a Francia, porque es muy probable que se hagan la presentación allá. Corresponde, claro que sí. Bueno, por supuesto, a través de sefarad.com vamos a estar anunciando eso para los amigos españoles y franceses
estén los muy amigos, porque ya estamos muy cerca de todos ellos, puedan ir a verte. Bueno, vamos a seguir charlando, pero vamos a ir metiendo algunos mensajes, porque también aparece alguna pregunta por ahí. Bueno, Patricia está desde temprano esperándote. Sí, ay, querida Patricia, qué dulce, un abrazo, la hija de mi queridísima amiga. Bueno, bienvenida Patricia, te esperamos todos los jueves por aquí. Alan Carciente, que se da siempre firme desde Caracas también, nos saluda y está bastante lluvioso. En Caracas es raro, porque en Caracas tiene un solo clima todo el tiempo, así que extraño. Bueno, Bernard Miller desde Londres, ahí no es raro que esté nublado, que esté lluvioso. No, pero no dice nada, no aclara cómo está el clima. Ahí tiene que aclarar si está lindo, eso, si hay sol. Rebeca Aguilar saluda, shalom para todos, el amigo Adrián Toro Quinteros desde Colombia también, shalom para todos vosotros y vosotras, nos saluda a todos. Aida Ben Altalef desde Tucumán, bueno, no sé si está en Tucumán ahora, pero es de Tucumán. Sí, pero es de Tucumán. Nos saluda Lili, ¿seguís con los mensajes que a vos te gusta? Bueno, vamos. Frida Ashmiel dice, tantos años escuchando su nombre, con emoción y orgullo me agrego hoy por primera vez a esta hermosa actividad y con alegría conocer a Eleonora. Bravo. Gracias, Frida. Bienvenida. Pablo, nuestro querido amigo, Pablo Frenkel, todo lo bueno empieza de manera casual. Porque era cuando estaba contando los comienzos, ¿no? Claro. Nos manda a todos, siempre tan amoroso. Él nos Desde está en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. ¿Noga es nombre o apellido? Noga es nombre y es el nombre de la nieta de Bert Zerubbabel. Es el nombre que yo le puse a mi seudónimo artístico y me lo adopté. Dije Eleonora Noga. En Israel todos me dicen Noga, pero aquí me llamo Eleonora Noga Alberti. Por eso le puse un guioncito, que fue idea de Augusto Ruabastos. Me dijo, Eleonora, si no van a creer que es un apellido. Sí. Claro, buena idea. Michelle Weingart, Shabbat Shalom. Adrián nos dice dónde se puede adquirir el libro, lo pasamos recién y quedará en el video para que lo tengan y si no nos preguntan nuevamente. Patricia, ahora ya empezada la conferencia, excelente querida Eleonora, y yo te reservo uno. Treviño Garza dice, recuperando historias, interesante entrevista, escucharla me reafirma la convicción de que la historia de cada persona es valiosa y digna de ser estudiada, ejercicio que nos ayudará a entender mejor la condición humana. Muchísimas gracias. Elena Levín desea un ejemplar, un fuerte abrazo virtual a Eleonora. Gracias, Elena. Benaltalef, nuevamente, excelente charla. Gracias, bueno, muchísimas gracias, Aida. Gloria Cohen, mi familia emigró a Paraguay desde Argentina. Mis abuelos vinieron de Turquía y Jerusalén, pero regresaron porque murió por la muerte de un niño, de uno de los hermanos de mi padre, y la familia siguió aquí en Argentina. A veces pasan. Patricia nuevamente, Liliana, Marcelo y Eleonora, qué lindo poder escuchar estas historias, gracias y felicitaciones. Patricia había dicho al principio creo que dijo que es la primera vez que viene, cada jueves uno mejor que otro, así que te esperamos todos los jueves. Es verdad, hay que seguir. Adrián Toro Quintero nos dice muchas gracias por la exposición, cada día aprendemos más y comparto el comentario del señor Treviño, la historia de cada persona es valiosa y digna de ser estudiada. Isabel Fernández, yo la escuché en una sala recién inaugurada hace muchos años en Cochabamba y Defensa. Los teatros de San Telmo, cantares de separar. Bueno, como decíamos al principio, Eleonora, su excelente y prestigiosa carrera como cantante, no solamente con cantes sefardíes, ella hace música de cámara y estos atardeceres con la lírica a los que hemos ido también en la Alianza Francesa son, o eran, no sé si alguna vez van a volver, son maravillosos.
Sí, hace poco hiciste uno, ¿no? Cada tanto haces alguno de Sí, los... cada tanto hago algo. No, ahora desde la pandemia no hice nada porque además me puse a estudiar algo, ya llegará, ya van a ver. Pero esos cantares de Sefarad además tienen un agregado muy hermoso, y es que la noche del estreno yo conocí a quien fue mi esposo por 43 años. ¡Guau! Mira vos, muy bien. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Y eso es bárbaro! algo que en mi corazón está muy, muy prendido. Juan Sí. Kleinborg, en ese momento lo conocí, exactamente la noche del estreno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Acá bárbaro! tenemos así rápido una portada de Cantares de Sefarad para que la gente la conozca. Ahí está. Sí. Una de las portadas, porque Una está el de las volumen 1, portadas. volumen 2, inclusive reediciones con distintas portadas, ¿no? Sí, la reedición sí, porque una fue la edición argentina, esta que pones es la edición española, y después hay Cantares, que es el volumen 2, y de ahí una reedición Tenemos este. argentina, exactamente, que esta es la reedición argentina, remasterizada y cambiado el orden, aumentada en fin, tiene una serie de cosas diferentes, que es la reedición argentina otra vez. Pero si me das un segundito, quiero poner algo que va a gustar, me parece. A ver. Un segundito nomás. Una sorpresa. Porque vale la pena, no es sorpresa, ya a esta altura nos conocemos todos, pero sí. Yo no sé qué va a poner. No, yo tampoco. Esto. Este es el Cantares de Sefarad 1, pero está en una versión en hebreo. La versión en hebreo es la primera edición de Cantares de Sefarad volumen 1, y es la edición de la cornamusa que se hizo aquí en Argentina. Lo que está a la derecha, que dice Jean Sefardis, es la edición francesa del volumen 1. Que es un long play. Es un long play, por supuesto. Las dos primeras son en long play. La cornamusa ese lunes fue en Argentina, y la tapa del long play francés fue la que sirvió de portada. Esa la eligió Mirta Roa. Me dio la sorpresa, me dijo, yo quiero esta foto en la portada. Y yo quiero decir que esta foto tan maravillosa y tan expresiva la sacó Juan, ¿verdad? Esa la sacó Juan. Esa foto la sacó Juan mientras yo cantaba un hermoso y muy trágico romance el romance de Hannah y sus 7 hijos. Oh, sí, verdad, hablamos hace poquito de eso. Estás igual, Eleonora. Que además es la tapa del libro, ¿no? Y por eso es la tapa, es esa foto tan maravillosa y sumamente expresiva que está transmitiendo la pena de la canción esa, que es bastante. En realidad no la cantaba. Juan me pidió que solamente la cantara para adentro, es decir, que la cantara sin cantar. La pensaras para una pose, claro. Exacto, como para meterme y olvidarme de que me estaba plop, sacando fotos, ¿no? Pero encontró el momento justo, verdaderamente precioso. La verdad como que te digo, casi igual. Bueno, gracias. Bueno, nos quedan los últimos comentarios, simplemente el de Adrián, que dice, todos tenemos una historia que contar y otros tendremos historias para escuchar y leer. Bravo. Porque además Adrián es un fanático lector, así que... Fantástico. A mí me gusta mucho, yo también soy una ¿cómo se llama? Fanática lectora. El sindicato de editoriales le tiene una medalla a Adrián porque compra todos los libros que puede y los disfruta mucho, sabemos que lo disfruta mucho. Y sabe muchísimo. Sí. Es muy importante. Patricia manda abrazos, muchísimas gracias. Y hasta ahí llegamos. Bueno, muy bien. Qué lindo. Hermoso, Eleonora, hermoso tenerte acá. Nos abriste tu alma, tu corazón, tus conocimientos. Verdaderamente creo que la gente va a disfrutar este libro como... Ojalá. Sí, porque a veces uno dice, bueno, un libro de música será para músicos, será para especialistas, pero este libro tiene ese plus, como decía yo, que podemos sentir tus pensamientos mientras estabas haciendo el libro. Así que ya no te iba a preguntar cuánto tiempo te llevó, pero ya veo que desde los años 70 hasta este año que se publicó el libro, todo ese tiempo este es el trabajo. Y sí,
Y sí, porque fue el producto de mucho tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Lo que sí, Seguro. a escribirlo empecé en el 2015, pero Mm. ahora ya es un niño que ha nacido. Ya está. Ahora Tantos ya años que nació nos y ahora que conocemos, salió, Eleonora, y cuántas cosas nos hemos enterado, porque nunca seguro. Y se ya, empiezan. bueno, ahora tenemos muchos que lo quieren tener. Los que ven este video también les vamos a pasar la información de dónde conseguir el libro. Se van a agotar pronto las 500 ejemplares y ya vamos a tener una segunda edición. Y seguramente, Eleonora, ya estarás pensando en un nuevo trabajo. Ya estoy trabajando, sí, Pero de claro. eso hoy no hablamos. Hoy no hablamos, ya hablaremos otra vez. Yo les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de hablar de este trabajo, de este libro. Felicitarlos además por todo el trabajo que ustedes hacen, porque llevar adelante con continuidad una tarea como esta no es sencillo. Yo sé muy bien que es muy complicado y muy arduo muchas veces, pero bueno, hace falta quienes tengan ganas de hacerlo y confíen Y en que sabes vale la que pena. muchísimas gracias. Y sabes que estamos acompañados siempre por gente como vos, que cada semana nos brinda sus conocimientos con un amor, no solamente por lo que hace, sino por nuestra cultura y con una enorme, enorme consideración por el trabajo que nosotros hacemos, que lo que queremos es difundir todo lo que se pueda, nuevo, viejo, recién editado o investigaciones interesantes y dar a conocer no solamente los materiales, sino también este caudal humano que hay detrás de cada investigación o de cada trabajo. Así que Además, sé que muchísimas gracias. el domingo va a estar una querida amiga, Paloma Díaz Más, así que wow, qué bueno, Sí, qué bueno. no sé si por primera vez, no sé si por primera vez hablando en ladino, porque la actividad no Eso no lo está escuché. permitido hablar en castellano. Bueno, Se vamos a verla, comprometió a vamos hablar a en escuchar. ladino, vamos a ver el ladino que tiene, porque es más estudiosa que hablante. Así que Claro, esto le va a venir bien a todos para entenderla perfectamente. qué bárbaro. Bueno, Eso, por ejemplo, yo nunca me atreví, pero bueno. Bueno, tenés que venir a las clases que damos en el Centro Cultural, que por supuesto da Liliana, y ahí podés practicar ahí para charlar. Bueno, nos vamos porque si no nos nos van a vamos. echar. Muchísimas gracias este, a Eleonora, muchísimas gracias No, a todos. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Les Buenas contamos, tardes. como hablábamos recién, que el próximo domingo 28 de agosto vamos a tener nuestros encuentros de Al-Jad hablados en ladino, pero se entienden perfectamente para los castellano hablantes, con Rayel Amado Bornik y la doctora Paloma Díaz Más. Y el próximo jueves tenemos España del siglo de oro, los judíos y judíos conversos, una mirada diferente de Miguel Zorita Bayón, en vivo desde España, que nos va a hacer este honor de quedarse despierto hasta altas horas de la noche Qué para poder estar maravilla. en vivo con nosotros. Muy bien, fantástico. Bueno, chau, Nos chau, chau. vamos, Nos vemos. muchísimas gracias a Chau, chau, todos. chau. Un beso grande, nos encontramos el domingo o el jueves. Chau. Adiós, gracias.